Vamos a seguir hablando de precios, de elementos indispensables que forman el día a día del consumo en Argentina, porque ha caído el consumo de carne y ha habido nuevos aumentos de precios, lo cual hace prever que esa caída del consumo se intensifique. Venimos de un 2020 que implicó una pérdida en el consumo de carne vacuna como no se había registrado en muchas décadas en el país. Vamos a hablar con Daniel Urcía, que es consejero del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, y presidente de FIFRA, de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de Argentina. Daniel, ¿qué tal? Buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la comunicación. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es el panorama? Recién hablábamos de la inflación, la analizábamos con un economista y nos decía, bueno, que los alimentos siguen generando mucha presión y además porque afecta a todo el mundo, ¿no? A los que tienen poder adquisitivo, pero más aún a quienes tienen un poder adquisitivo más reducido. ¿Cómo está ese panorama en lo atinente específicamente a la carne? Bueno, mira, justamente el día lunes va a salir nuestro informe mensual que va a estar titulado La única verdad es la realidad. Lo que estamos viendo es justamente producto de la situación inflacionaria que trae Argentina desde hace muchas décadas y que todos los movimientos que nosotros vemos de precios tienen su origen en esa situación. En el caso puntual de la carne, que por allí es lo que interesa, el año pasado sostuvimos el consumo de carne vacuna y si uno se remonta y hace un análisis histórico, estamos produciendo la misma cantidad de carne que en el año 80, donde éramos 25 millones de habitantes de carne vacuna, y la estamos produciendo en el 2021 y somos 45, y ha crecido mucho la producción de carne porcina y de aves, y eso nos permite estar consumiendo más carne que en el año 80. Lo que pasa con la carne vacuna y la caída fuerte que hemos tenido en este primer bimestre tiene un efecto de correcciones de precio. La hacienda subió interanual casi un 80%, la carne lo hizo por debajo, la carne al consumidor medida apenas por encima de un 70, quiere decir que está 10 puntos por detrás de lo que es la hacienda en pie. La recomposición de precios de la hacienda tiene un efecto positivo porque alienta a que haya producción. En eso tenemos que ser muy claros. Cuando no hay rentabilidad en el sector productivo, no hay producción. Y la carne se encarece. Eso lo vimos en el año 2011. La carne más cara del siglo XXI estuvo en el año 2011, cuando cayó fuertemente el stock. Lo que hemos visto ahora es, en efecto, costo de la alimentación, crecimiento del valor del maíz, efecto inflacionario, y la búsqueda de alternativas, y eso creo que es la parte positiva hacia los consumidores, la alternativa al alcance y con precios mejores en cuanto a la competitividad de precios del cerdo y del pollo. ¿Y qué se prevé con los precios? ¿Va a seguir esta curva? ¿Se prevén nuevos incrementos internos, no? Bueno, justamente cuando tenemos en claro que el país es inflacionario, aquel que te diga que los precios no van a subir te va a mentir. Entonces, cuando uno mira y ve que el combustible sube, que los impuestos suben, que las tarifas suben, de hecho hemos tenido una recomposición de tarifas eléctricas que van a pegar de manera importante, casi duplicando el costo de la energía. Cuando las paritarias van a traer una actualización que corresponde además, indudablemente esos costos van a subir. No tienen la misma incidencia los costos industriales a veces que lo que puede ser el costo de la materia prima, pero indudablemente es un cóctel que todo contribuye a que suba. Entonces, lo que tenemos que ver es cuánto el consumidor, que es el otro actor importante entre la oferta y la demanda, está dispuesto a convalidar. Lo que nosotros estamos viendo hoy
en la disparidad de precio es que la hacienda buena, bien terminada, sube porque hay una demanda de un sector que convalida ese precio de la hacienda buena. Y la hacienda mala baja. Quiere decir que estamos notando que se amplía la brecha en el valor de la hacienda y esos valores luego repican en los valores que ofrecen las carnicerías. Vos te vas a encontrar mismo corte con diferencia de hasta 300 pesos en el kilo entre una carnicería y otra. Y eso es porque hay variedades en la carne e indudablemente el consumidor va a tener que empezar a buscar más precios si quiere hacer rendir más el dinero y no le importa tanto la calidad o el servicio de determinado comercio. Daniel, ¿y cómo se encuentra la industria con respecto a la exportación, a los mercados que se pueden llegar a abrir? ¿Cómo están las ventas al exterior? Hace poco el presidente de la Nación anunció la venta de cargamentos a México, ¿no? Esa fue una muy buena noticia, nos sorprendió porque México es un destino importante, no lo teníamos en la agenda. El avance de las tratativas es importantísimo, la concreción de las operaciones no son inmediatas. Aspiramos a que en el segundo semestre podamos colocar carne en México. El primer bimestre mostró un incremento en volumen de exportación, lamentablemente seguimos con valores bajos. La semana pasada la muy buena noticia de que fue comunicado a Unión Europea la habilitación para frigorífico Coronel Moldes, la planta de Río Cuarto. También esperamos que próximamente, entre 30 y 60 días, se pueda empezar a producir con ese destino. Creo que es una buena noticia para la ciudad y para Córdoba en particular. Ahora, esas exportaciones que se hacen al menor valor, más un incremento en los costos de producción, te lleva a una pérdida de competitividad y por eso es que estamos solicitando una readecuación en los valores de las retenciones para dotar de competitividad y sostener la participación que hemos ganado en los mercados. Hoy aproximadamente el 30% de la producción total se coloca en exportación y con el otro 70% y analizado cómo está hoy el mercado doméstico, la oferta ganadera y las producciones de cerdo y pollo nos hacen decir con absolutamente certeza y fundamento en los datos que hay un adecuado abastecimiento al mercado interno. Daniel, ¿hay alguna relación, porque siempre se dice, ¿no?, entre las exportaciones y los precios internos? ¿O hay cómo equilibrarlos, digamos, que sea una buena decisión o una buena medida las exportaciones, pero que a la vez no impacten de manera tan amplia en los precios internos? Mira, a ver, la exportación yo creo que hoy no es absolutamente complementaria y necesaria para poder sostener una mayor producción. Para que tus precios bajen, vos tenés que producir más. En cualquier sentido, si vamos a pensar en el mercado doméstico, tengo que aumentar la producción. Nuestra producción actual es absolutamente superadora de las necesidades del mercado doméstico. Por ende, si no exportamos, lo único que logramos es una baja muy pronunciada e inmediata en los precios internos con una caída de la producción y altos precios el año que viene. Y altos precios por mucho tiempo, es decir, vos cambias precios bajos por corto tiempo por precios altos por mucho tiempo por escasez de oferta de cantidad de animales. Eso es un error tremendo cometerlo, ya se cometió en el 2008-2009, los efectos del 2011, carne más cara del siglo. Lo vuelvo a repetir y lo voy a seguir repitiendo para tratar de no cometer los mismos errores. Los precios de la carne son absolutamente competitivos en Argentina, no hay ningún actor que ejerza posición dominante. Son precios de oferta y demanda. Son precios de la realidad, por eso dije el título nuestro va a ser que no hay mejor verdad que la realidad y hoy el precio que tenemos comparativamente con el resto de los países de Mercosur en carne, aún con los aumentos, es el más barato de la región.
Daniel, le agradecemos. Con esto, ¿qué te quiero decir? Sí. No hay una fórmula y no hay un malo de la película. Daniel, muchísimas gracias por este contacto, ha sido un gusto. Al contrario, gracias a ustedes por comunicarse y buen fin de semana. Buen fin de semana. Daniel Urcía, consejero del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, y titular de FIFRA, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales del país. Bueno, planteando un panorama con respecto a qué va a pasar con los precios de la carne, que es un indicador que preocupa siempre a la hora de definir el menú de las familias argentinas. Lo que decía Urcía, que es quien asegura que no van a seguir aumentando los precios, está mintiendo, porque en un contexto de una economía inflacionaria como la que tiene el país, que tiene para este año una previsión que va del 29% en la proyección más optimista, que es la que ha hecho el gobierno, al 50%, que es el relevamiento que hace el Banco Central, es una economía que va a seguir en un contexto y en una espiral inflacionaria que en estos primeros meses no ha dado precisamente buenas noticias. Sigue el índice mensual en torno del 3,6% o del 4%, lo que hace que las previsiones más optimistas entren en duda. Lo que decía Urcía es que se está produciendo en el mercado una disparidad mayor a la que existía tradicionalmente entre la carne de calidad inferior y la carne de más alta calidad. Hay una disparidad tal que existen diferencias de hasta 300 pesos en el kilo de carne según la calidad a la que se quiere acceder. Esto hace, decía Urcía, que la gente tenga que salir a buscar, a recorrer y a tratar de encontrar los precios que se adecuen a su poder adquisitivo, algo no siempre posible, ¿no? Pero lo que decía Urcía es que el consumo de carne se ha logrado mantener más que nada por una mayor oferta de otro tipo de carne, ¿no? No solamente la carne vacuna, sino también la carne de pollo y la carne de cerdo, cuya producción se ha incrementado en los últimos años en una situación contraria a lo que ocurre con la carne, con la carne vacuna, que se ha estabilizado, ¿no? Argentina hoy sigue produciendo lo mismo que producía en los 80 con una población de 25 millones de habitantes y hoy con 45 millones de habitantes.